Mira qué afirmación da la palabra de Dios. Usted y yo que somos hijos de Dios, la Biblia nos dice que somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Satanás? ¿Por qué parte el creyente? ¿Con quién dice? Una de las cosas que tenemos en cuenta al leer esto es que pensamos, está hablando de las relaciones sociales en que yo estoy viendo con quién me voy a casar. Sí, está hablando de eso, pero la palabra de Dios también va mucho más allá de todo esto. La Biblia dice que nosotros no podemos tener parte con el mundo. Hay una separación, sigamos leyendo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, con el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré, ¿qué dice? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Dice quién? El Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por parte, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, versículo 1 va con este pasaje. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, separémonos. La palabra de Dios es clara. Les invitamos a orar por un segundo, diciendo a Dios, pidiendo a Dios que Él nos dirija en este estudio. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios, hay cosas que nuestra mente se está llenando ahora, tal vez situaciones difíciles, problemas, Padre Celestial. Quieren impedir, Señor, que nos estés hablando, Padre Celestial. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo, mi Dios, tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre Celestial, y que podamos abrirlo para poder recibir tu palabra. Dios, enséñame, Padre Celestial, lo que tú quieres que esté hablando en esta noche, Padre Santo. Te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas que están con nosotros, Señor, y han dedicado su tiempo. Tal vez entre nosotros, Señor, haya alguien que esté necesitando la salud, Padre Celestial. Bendícelo, Padre Santo, y te pido que estés obrando, Padre Santo, en su vida. Tal vez hay alguno que esté desanimado, Padre Celestial, espiritualmente. Que tú estés con ellos, Padre Santo, y que nosotros seamos el medio para poder animarlos, Padre Celestial, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, mi Dios, por este privilegio de estar en este lugar. Gracias por esta libertad de poder abrir tu palabra. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, estas cosas. Amén y amén. Leí la historia de cierto aviador en la Segunda Guerra Mundial. Estaba sobrevolando su nave y se dio cuenta que tenía al lado, tras del avión, al bombardero, tenía sus paracaídas al lado de él, ¿sí? Pero algo estaba aconteciendo. Había quien estaba haciendo ruido. Era una rata que estaba comiendo sus paracaídas. ¿Alguien escuchó una vez cuando la rata empieza a comer? Dice, no escuchen, no escucharon, yo le invito en mi casa ahí, concierto a la noche. Aunque voy a salir por los gatos de los vecinos. Ese ruido, y él no sabía qué hacer, ya estaba yendo a su misión. Ahora, no podía soltar el volante del avión, el timón, como dicen algunos, el manubrio, lo que estaba dirigiendo el avión, pero él tenía que hacerlo, si no se queda sin paracaídas, pobre.
Imagínense, estar haciendo la guerra y por ahí, en caso de urgencia, tenía que utilizarlo. Qué mal sería que la rata te... gracias por tu paracaídas. Tenía que hacer algo. ¿Qué creen que hizo el piloto para eliminar esa rata? ¿Le puso la ratera? No. ¿Regresó? ¿Cuánto creen que regresó? No. ¿Sabían qué? Él tenía cierto conocimiento de estos roedores. Subió su avión a lo más alto y dice que la altura mata a la rata, a los ratones, a los roedores. Porque le falta el aire. Está comprobado. Y él sabía eso. Entonces, ¿qué hizo? Elevó su avión para que aquel individuo, aquel insecto, aquel animalito que estaba comiendo sus paracaídas, dejase de comer y que muera. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ratas en nuestras vidas? Tenemos cosas que nos impiden realmente para que podamos crecer. Vicios, odio, rencor, envidia. ¿Cuántas cosas son esas? Eso dejamos que estén dentro de nuestra vida comiendo y que nosotros estemos ahí sin poder saber qué hacer y vivimos de un cristianismo frustrado, un cristianismo amargado, porque nos gusta escuchar el sonido de la rata comiendo y no hacemos nada al respecto para eliminarlo. Hoy en día está surgiendo un nuevo movimiento que se llama pragmatismo y está adentrándose en las iglesias evangélicas y en muchas iglesias bautistas, quienes decían que predicaban la palabra de Dios. ¿Qué es el pragmatismo? Ver, mira, esa música funciona, lo traigo a la iglesia, total es para atraer a las personas, a los jóvenes. Necesitamos jóvenes. ¿Cuánto creen que necesitamos jóvenes en la iglesia? Traigamos música con ritmo del mundo para que puedan venir. Eso es inteligente. Otros dicen, no vamos a predicar tanto en contra del pecado porque podemos ofender a alguien. ¿Sí? Anda a saber si dentro de la congregación hay alguien que está en adulterio y decimos, hablamos, y el adulterio condenado por Dios y se ofende nunca más viene. Números importantes, hay que traer a las personas. Amén. Yo estoy convencido, y como le digo al pastor Chef, yo estoy cansado de ver iglesias que no predican el evangelio y que estén llenas. Yo quiero ver una iglesia que predica el evangelio verdadero y que esté llena. Que crezca el número también. Es ver las cosas que funcionan afuera y decimos, esto es sabio, lo traemos aquí, total, no hay que hacer. Es más, hoy en día hay un movimiento. ¿Recuerdan que en la década, bueno, son chiquitos como yo, antes decían que solamente se predicaba un solo evangelio? No importa de la denominación que eras de la asamblea, la pentecostal, eras bautistas, lo que seas, Jesucristo era el camino. Solo Cristo, el único que salva. Hoy en día grandes hombres que fueron utilizados por Dios, ¿sí?, están diciendo, mira, yo no sé si en realidad solamente Cristo, por ahí es Cristo más lo que vos podés hacer. ¿No crees que el evangelio de Cristo sea suficiente para la salvación del alma? Y eso está dominando nuestra mentalidad, está dominando nuestras iglesias, está dominando lo que hoy en día es realmente tener un ámbito evangélico. Pero bien, la palabra de Dios es tan clara. ¿Cuántos siguieron conmigo la lectura? Para no leerla de vuelta. ¿Sí? La palabra de Dios dice, sepárate. ¿Sí? Yo soy santo. Dios quiere que aquella rata que te impide crecer, lo mates, lo saques y que puedas crecer, elevarte. Ahora, ¿cómo es posible eso? Cuando usted y yo nos proponemos a vivir vidas santas que agraden a Dios.
Hablar de santidad hoy en día es hablar de algo que está fuera de moda. Dice la palabra de Dios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Es una actitud que vos y yo tenemos que tomar, es una decisión nuestra. Dios nos da la orden, Dios nos dice, hagan esto. Ahora está en nosotros que podamos limpiarnos o no de eso. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, perfeccionando, que dice, la santidad. La santidad en el temor del Señor, en el temor de Dios. ¿Qué es santidad? Es tener esa vida, como vemos esas imágenes, con una aureola en nuestra mente. Y si viene alguien y dice, no me toques porque estoy lleno de Espíritu Santo, soy santo. No es eso, no. Ser santo es decidir que mi vida sea apartada, que sea diferente. La Biblia habla y repetimos muchas veces que somos luz, ¿no es cierto? Que somos sal. Hay una diferencia. Santidad es ser apartado, es ser consagrado, es ser dedicado, separado. ¿Saben lo que es la iglesia? La palabra iglesia viene de eclesia, que significa un grupo de personas puesto aparte, con un fin, que es la gloria de Dios. Ahora nosotros somos también personas quienes necesitamos entender esto, que Dios quiere que usted y yo seamos santos, santos. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, encontramos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Entonces entiende que la santidad primeramente es un llamado de Dios. ¿Sí? Dios tenía un propósito, tenía un plan, tenía una voluntad con tu vida. Ahora, está en cada uno de nosotros vivir la vida cristiana como nosotros queramos. Ahora Dios nos llama a ser santos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice la palabra de Dios, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La santidad es un llamamiento de Dios. Dios anhela y está pidiendo que cada uno de sus hijos quieran vivir vidas santas, vidas separadas, diferentes al mundo. Hoy en día es tan común decir, yo soy cristiano. No sabía, hace 7 años que te conozco, no sabía que era cristiano. Pero hay diferencia. El libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, 45, Levítico 19, versículo 2, Levítico 20, versículo 7, Dios da unas ciertas pautas a su pueblo. Recuerden, el pueblo de Israel estaba peregrinando, estaba rumbo a la tierra prometida, Dios le da la ley, aparte de eso empieza a darle normas y cosas que tenían que estar estableciendo y cumpliendo dentro del pueblo, diciéndole, mira, yo soy santo y quiero que ustedes se guarden en la santidad. Yo quiero que ustedes realmente sean separados, que estén aparte de lo que es el mundo. No, porque yo sé que es así, pero la verdad es que estamos en este mundo. ¿Cómo podemos hacer? Algo que siempre me llamó la atención a mí es que Dios permite que nosotros suframos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Y me viene a la mente cuando David pecó con Betsabé, tuvo consecuencias, ¿no es cierto? Tuvo consecuencias, murió el hijo y también cometió un asesinato. Urías fue muerto. 2 personas murieron. Ahora, pero cuando David desobedeció a Dios, recuerdan el censo que Dios dice que no haga, y David lo hizo igual, ¿cuántas personas murieron? 70.000 personas.
¿Te das cuenta la diferencia que hay en esto? ¿Será que a Dios le desagrada que usted y yo seamos desobedientes a Él? Muchas veces pensamos aquello que podemos ver nada más son las consecuencias, pero aún nuestra manera de actuar puede traer consecuencias a nuestra vida. Dios nos llamó a ser santos. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Anda a decirle a una persona que no tiene a Cristo Jesús que lo que está haciendo está mal. Que ir a un boliche esté mal, que tenga un vicio esté mal. O sea, si estás loco, es mi vida, yo voy a poner lo que yo quiero. Todo el mundo lo hace. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado. Tenemos un antes de conocer a Cristo. Tal vez, en cierta manera, dirías, no, yo nunca tuve vicio, nunca hice nada malo, yo creo que siempre ayudé, siempre fui una persona correcta. Amén. Pero tenías un pasado, no tenías a Cristo. Amén. Y la Biblia igual dice que todos somos pecadores. Ahora, hay muchos como yo, ¿sí?, que tenemos un pasado que realmente deshonramos a Dios, que tal vez éramos hasta inclusive deshonra de nuestra familia. Y Dios en su amor estableció el perdón para nuestras vidas y nos cambió. Ahora, Dios no solamente me llamó para ser santo, sino también me manda vivir en santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ahora sos ignorantes, conocéis la verdad. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿Qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Es un mandato. Dios nos manda a ser obedientes a Él. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios sabe realmente las cosas que nos convienen a nosotros. Dios quiere guardarnos. Ahora, cuando Dios le dijo a los israelitas, no se junten con las mujeres de los otros pueblos, no era porque Dios era envidioso de los demás, sino que sabían que los otros eran paganos y que lo iban a conducir a actos inmorales que tal vez iban a tener consecuencias, como hoy en día vemos muchas consecuencias de esto. Cuando Dios ordenaba algo, era siempre para guardar a su pueblo. ¿Por qué? Porque los amaba. Papás, ¿acaso nosotros no decimos a nuestros hijos, hijos, no metas el dedo ni ningún objeto de metal en los enchufes? No lo metas porque te hace daño. ¿No es cierto? Ahora él así, ¿por qué hace? ¿Acaso no es algo bueno? Mirá cómo da la luz, mirá cómo hace funcionar el televisor, mirá cómo hace funcionar todas las cosas, los aparatos electrónicos que podemos ver. ¿Acaso no es algo bueno? ¿Por qué no puedo meter el dedo ahí? Recuerdo una vez que mi mamá me decía, no toques el velador. Claro, no sé, era una lamparita que en aquel entonces me llamaba mucho la atención, era una lamparita bien amarilla y lo puso para el velador. Yo decía, yo quería tocar. Metí la mano dentro de la pantalla, estaba calentito. Pero ¿por qué no quiere que toque? Al tocar, adivina que toqué. La parte de metal que tenía por dentro. Me quedé pegado. Pero pegado. Ahí que se me negro. Digo, ¿no era chocolate? este dedo me lo comí, me lo quemó. Mi papá estaba en el fondo, el terreno de allá que teníamos era de 12 por 40, él estaba en el fondo, la casa estaba en el frente. Yo pegué unos gritos y mi papá vino corriendo.
Lo primero que atiné a hacer es bajar la térmica. ¿No sabía qué era eso? ¿Qué hice yo? Era lindo, quería probarlo, el por qué, no tuve la consecuencia. Y muchas veces nosotros los cristianos somos así. Dios nos dice, no hagas esto, te va a hacer mal, no te conviene, vas a tener consecuencias. Ah, no, pero ¿cómo a fulanito no le pasa nada? ¿Cómo a menganita no le pasa nada? ¿Y a mí? Ser santos, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo. La santidad es una característica de Dios. Dios demanda eso a nosotros. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Debo servir a Dios, y para poder servir a Dios necesito presentar mi cuerpo, mi vida, lo que soy en santidad. Lo mejor que un cristiano puede hacer es servir a su Dios, servir a aquel que lo salvó, pero para que mi servicio tenga recompensa, realmente mi vida también debe ser una vida santa. No estoy hablando de que no tengas pecado, que de repente no hagas algo, porque estamos viviendo en un cuerpo carnal, en un cuerpo que realmente muchas veces hasta nos ofendemos, mentimos, nos enojamos o hacemos cosas que realmente son peores. Pero amén, el Espíritu Santo de Dios nos quebranta y nos anima a poder arreglar con Dios. Debemos sacar de nosotros. Ahora, el problema está en que muchas veces tenemos ciertos pecaditos que no queremos abandonar, ciertos hábitos que no queremos dejar, y sigue siendo estorbo. Sé que vengo repitiendo esto miércoles, pero hermanos, el pastor una vez más nos estaba diciendo la importancia de la oración. Pero si hay algo que estorba nuestra oración no va a ser escuchada por nosotros. Nuestra vida espiritual va a estar estancada, no vamos a crecer. Necesitamos servir a Dios, pero para eso debo presentarme en santidad, debo presentar mi cuerpo en santidad. Romanos 12:1 habla de eso. Así que ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es tu culto racional. ¿Por qué? Porque Él hizo todo por nosotros. Ahora de parte mía simplemente entregarme a Él por completo. Debo ser ejemplo en pureza. La pureza es algo muy importante. Me viene a la mente, tenía la profesora de física y de química, enseñaba las dos materias en la secundaria. Era muy amable, ¿sí? Pero siempre me causaba risa, no sé por algún motivo me causaba risa. Una vez vino con un abrigo de piel y yo me estaba riendo, pero era la primera vez que no me reía de ella. ¿Sí? Y me dice, ¿por qué te reís? ¿Parezco mono? Me dijo, no. Y ella empezó a hablar, no sé por qué, entonces se metió en el ámbito de lo que era la vida en aquel entonces, año 94. Hace tiempo, estaba en sexto curso, me sacan la cuenta cuántos años tengo, 28. ¿Sí? Y ella decía, no, ustedes chicos son tontos, ¿sí? Porque no se cuidan. Tenía un hijo que estaba por cumplir, y una hija que estaba por cumplir 14, y la hija estaba por cumplir 13 años. Y decía, cuando mis hijas tengan, yo sepa que tengan su primer novio, yo voy a llenarle la cartera, adivinen de qué, Pilatos. Un padre, una madre, tratando de enseñar que su pureza de su hija no tiene importancia. Eso es el mundo. Eso es lo que hoy en día se está enseñando. Año 94, mira, me lo que está diciendo esta maestra. Hoy en día estamos... Hermanos, necesitamos nosotros marcar la diferencia. Necesitamos que en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia realmente nos propongamos a vivir vidas santas. Porque Dios ama la santidad de su pueblo y bendice la santidad de su pueblo. Somos un grupo de personas puestos aparte. Estás en un mundo, estás dentro del sistema de este mundo. Sé que la tentación está a la puerta, o aún aquí dentro. No sé qué puede pasar por tu mente. Pero ¿sabes qué?
Doy gloria a Dios porque Dios nos da en su palabra la promesa de que ninguna tentación va a ser mayor de lo que yo pueda soportar, sino que justamente con esa tentación Dios va a dar la salida a esa tentación. Entonces no digas, el diablo me está tentando, soy débil. No, en Cristo Jesús eres más que vencedor, eres fuerte. Dios te da la victoria, Dios te da el poder para que puedas vivir una vida santa. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? Necesitamos hogares bendecidos, familias que marquen la diferencia. Hoy en día necesitamos prepararnos para esto. Nuestras familias van a estar chocando mucho con la educación, van a estar chocando mucho con los vecinos, van a estar chocando mucho con nuestros mismos parientes, que van a decir que todo lo que el mundo ofrece es bueno. ¿Por qué estás prohibiendo a tus hijos que gocen de la vida? Jóvenes, nuestra pureza es lo más importante que Dios ha puesto en tu cuerpo. Dios quiere que lo goces en el momento correcto, en el tiempo justo y con la persona correcta. Santidad es el resultado, ¿sí? Cuando yo empiezo a servir a Dios. Muchas veces no podemos tener vidas santas. ¿Por qué? Porque no nos involucramos en las cosas de Dios. Nos conformamos con venir a la iglesia, pero no en trabajar en la obra de Dios. Cuando usted y yo estamos ocupados, cuando estamos enseñando, cuando tratamos de ser el ejemplo, cualquier cosa, de decir como David, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, de buscar estar siempre en comunión con los hermanos, es una manera en que nosotros nos podemos guardar en santidad. Romanos 6:22 dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado, éramos esclavos del pecado, ahora somos libres y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muchas veces pensamos, tengo vida eterna y puedo hacer lo que quiero con mi vida. Dice la palabra de Dios, tener en primer lugar como fruto la santificación. Está sirviendo a Dios en este mundo. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 23 de Romanos 6. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios demanda de sus hijos santidad. Prepárate para pelear esta batalla. Te va a costar, no va a costar, me va a costar mantener una vida santa. Pero Dios demanda de sus hijos y Dios nos da la fuerza para que podamos seguir adelante. ¿Quieres servir a Dios? Amén. Amén. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la manera que puedas vivir. ¿Quieres vivir una vida santa? ¿Quién es más poderoso que Dios que no puede socorrerte? Es importante que nosotros podamos entender. La perfección de la santidad depende de nosotros. No busquemos estar a un nivel bajo. Sea como este piloto que elevó su nave a las alturas para poder matar la rata que le estaba perjudicando. Elevate espiritualmente, ¿sí? Estar en comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios, dando un tiempo de oración, asistiendo a la iglesia, ¿sí? Elevate espiritualmente para que puedas vencer esa rata que está deteriorando tu vida espiritual. Necesitamos vivir vidas santas. Vamos a ver.